Circuitos mixtos. Vamos a ver ahora los circuitos mixtos con números complejos. Aquí tenemos un circuito mixto donde tenemos una intensidad de cociente total. En la primera rama tenemos una resistencia y una reactancia inductiva de 10 y 30 ohmios. En la segunda rama hay una segunda intensidad I2 que está la resistencia 2 de 20 ohmios y la reactancia capacitiva de 15 ohmios. Resolvamos el circuito planteando con números complejos, averiguar las tres intensidades, las diferentes potencias, el coseno phi y la lectura del voltímetro conectado en paralelo a la reactancia capacitiva. Necesitamos saber la tensión en este condensador. Lo primero que vamos a hacer, nos vamos a plantear las dos impedancias. En la primera rama la resistencia 1 vale 10 y es por eso que el número real es 10, y la segunda es una reactancia inductiva más 30i porque es 30 ohmios el valor de la impedancia. En el caso de la segunda impedancia tenemos una resistencia de 20 ohmios y una reactancia capacitiva de 15 ohmios, y en ahí dice 20 menos 15i porque es capacitiva y viene los 15i. Es muy fundamental para resolver, aparte de tener en forma rectangular o binómica el número complejo, también tenerlo en forma polar, como vemos a continuación. Lo hemos convertido en la calculadora de rectangular a polar y nos da un valor de 31,623 con un ángulo de desfase de 71,565 grados de ohmios. En el segundo caso, la segunda impedancia me da 25, el ángulo va a ser menos 36,87 grados de ohmios, y ahí tengo las dos impedancias, sea en rectangular y en polar. Aquí vamos utilizando la fórmula general y aquí estamos trabajando normalmente en rectangular. En rectangular, cuando vamos multiplicando, no es tan conveniente, es bastante tedioso, es más largo, pero también es un proceso de trabajar. 10 por 20, 10 por 15, así, 30 por 20, 30 por 15, y al final vamos sumando los que tienen imaginarios y los que son reales y obtenemos el resultado. Lo mismo hacemos en la parte de abajo, la parte real con la parte real. 10 más 20 nos da 30, 30i menos 15i nos da 15, y al final vamos multiplicando con el conjugado de este valor en la parte de arriba y en la parte de abajo, y es por eso en la parte de abajo, como es un producto notable, es diferencia de cuadrados, vamos a tener directamente este valor, mientras en la parte de arriba hay que multiplicar esto con esto, el primero con el segundo término del segundo producto, el segundo término con el primero del segundo producto, y así sucesivamente. Obtenemos la impedancia de esta forma. Pero si vamos viendo en esta parte de aquí abajo, que es el mismo procedimiento, pero aquí estamos siendo combinado. En la parte del producto es muy conveniente trabajar en forma polar, multiplicar la parte del módulo con el otro módulo y los ángulos sumar en el caso de la multiplicación. Y en la parte del denominador, en este caso estamos trabajando en forma rectangular. Es más fácil sumar porque la parte real con la parte real se van a ir reduciendo, y como vamos viendo aquí ya está. En la parte de arriba multiplicamos el módulo 31,623 por 25 y me da 790,575. En los ángulos 71,565 menos 36,87 me da un ángulo de 34,695. Esta parte del denominador lo voy convirtiendo de rectangular a polar en la calculadora, y eso me va a dar 33,541 con un ángulo de desfase de 26,565 grados. En el caso de la parte del numerador, ya tenía el valor, lo voy copiando, hago esta división de 790,575 dividido entre 33,541, voy a obtener un valor de 23,57 que llegaría a ser el módulo de la impedancia. Y los ángulos, como es una división, es conveniente en dividir y multiplicar en forma polar. Cuando quiero sumar y quiero restar es bueno hacer en forma rectangular.
y aquí ya voy restando los ángulos, 30,695 menos 26,565 grados, y eso me va a dar un 8.13 grados de ángulo de desfase. Ahí ya tengo la impedancia. Aquí en esta parte del ejercicio voy calculando la intensidad, igual voy trabajando con la parte rectangular, que es bastante voluminosa, es bastante trabajosa hacer este tipo de cálculo, pero si vemos aquí abajo estamos trabajando en forma polar, que es más fácil. La tensión está en fases 200 voltios con 0 grados de desfase, y la impedancia que hemos obtenido es 23,57 con un ángulo de desfase de 8,13. Divido el módulo de 200 dividido entre 23,57 me va a dar 8,485, y el ángulo, voy haciendo las estas, 0 grados menos 8,13 menos 8,13 de amperios. Aquí tendría ya la intensidad total. Lo mismo vamos viendo aquí, está en la parte en forma rectangular, y ahí vamos haciendo el cálculo bastante largo, mientras aquí está en forma polar, que es más directo. Reemplazo la tensión total, la impedancia Z1 en forma polar, divido 200 dividido entre 31,623 y me va a dar 6,325. Y los ángulos voy restando, 0 menos 71 menos 71,565. En el caso de la I total, de la I2, perdón, aquí también estamos haciendo en forma rectangular, que es bastante largo, que hay que hacer bastantes productos, operaciones. Mientras si es en forma polar, la división es más directo. 200 voltios con 0 grados dividido entre 25 con menos 36,87. 200 dividido entre 25 me da 8, 0 menos 36,87, menos con menos me va a dar más, y al final me va a dar 36,87 amperios. Ahí vamos viendo los resultados, y aquí obtenemos la tensión en el condensador. La tensión 2 lo vamos a llamar, va a ser igual a la reactancia capacitiva por la intensidad 2. En la rama tenemos la intensidad 2, la reactancia capacitiva ya vamos viendo que vale 15, pero el desfase es menos 90. Si yo voy hablando de la reactancia inductiva, va a ser el valor de la reactancia más 90 en el caso de circuitos en serie, y la intensidad es 9,36,87 o redondeado a 9 grados. Hago ese producto, 15 por 8 me va a dar 120, y el desfase me va a dar de menos 53,1 grado, porque tengo que hacer esta operación, sumar estos dos, pero los signos son opuestos, entonces el resultado, por eso, porque el mayor es negativo, me va a dar un ángulo negativo. Si vamos trabajando en las potencias como hemos ido aprendiendo, las normales, sin números complejos, obtendríamos este resultado con las diferentes fórmulas, tensión por intensidad, y ahí vamos obteniendo, y el gráfico de vectores de cada uno, ahí estaría I2, I1, I total, y ahí obtendríamos los valores, los ángulos, pero si trabajaría la potencia en forma compleja, me serviría que aquí vamos viendo la potencia en forma compleja, llegaría a ser esto, la potencia aparente es igual a la parte real de la potencia activa es el número real, y la potencia reactiva es el número imaginario. Si voy multiplicando la potencia aparente, tensión por intensidad, sabemos que tensión vale 200 voltios por 0I, 0 de desfase, 0 grados, si quiero en forma rectangular valdría 0I, y la intensidad convertida en forma rectangular tendría este valor de la intensidad total, multiplico 200 por 8.41 y me sale 1682, 200 por 1.2 y me va a salir 240, menos por más me va a dar menos. Esto llegaría a ser la potencia compleja del circuito que hemos ido analizando. Esta es la potencia activa y esta es la potencia reactiva. Y ahí voy teniendo, si convierto esta potencia que está en forma rectangular, convierto a forma polar, tendría este valor. Este es el módulo de la potencia y este sería el ángulo de desfase. Como vamos viendo aquí en la parte compleja, 1682 llegaría a ser la potencia activa,
240, perdón, llegaría a ser la parte de la potencia reactiva total.